hoy en este primer café estamos con Alberto Mayol. ¿Cómo te va, Alberto? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué estás whatsappeando? Estoy aquí con la pega. ¿La pega? Sí. ¿No te dejan en paz? No, yo no los dejo en paz. Alberto Mayol, del Frente Amplio. Estamos con el secretario nacional de la Democracia Cristiana, David Morales. ¿Cómo estás? Buenos días, Cecilia. Buenos días a todos los panelistas. A ver. Y ahí en los controles a mi amigo de la Unión Española también. Ya. Un gran saludo. Eso era lo que estaban... ¿Qué es esa carpetita que trae ahí? Muéstrame. La portada. Espéreme. Carpeta institucional. Fraternidad, unidad, diálogo para construir futuro. Partido de la Democracia Cristiana 2018. No. Es la carpeta del año pasado, sí, voy a traer los apuntes. ¿Ah? Ya cambiaron los colores. Hernán Larraimate, ¿cómo te va, presidente de Evópolis? Gracias por estar acá con nosotros hoy. Muy bien, Cecilia, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto volver a esta casa. ¿Todo bien? Todo bien, sí, Sí. con entusiasmo enfrentando el 2019. Y don Osvaldo Andrade, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo está el socialista, exministro, oriundo de Puente Alto? Bien, ¿Sí? lo más bien. ¿Sí? Un entusiasmo. Sí, tiene un entusiasmo. Bien dispuesto a hablar del amor de nuevo, Cecilia. Es que para llegar acá yo vengo de allá de esa zona, entonces ¿Ya? me tengo que levantar súper temprano, entonces déjeme. Tráiganle café, por favor, está a cargando Osvaldo café. Andrade. Lo ideal sería que le pusieran algo más, pero hasta ahí. Solo el café tendrá que ¿Un ser. café con malicia? Pero hasta ahora. A Sí. esta hora no es fácil. No, ya. hasta un huevito duro le acepto. No, Hernán Larraimate desayuno acá. ¿Lo cuento? ¿Sí? El desayuno de Hernán Larraimate sanísimo. ¿Sí? ¿Cómo? Fruta. Sí, lo sé que partí también muy temprano, estuve antes en otro programa, así que no alcancé. Solamente pude estar con mi hijo muy temprano en la mañana y me traje efectivamente la fruta y el café me lo tomé aquí leyendo los diarios, así que estuvo muy entretenido. Sí. ¿Alguna fruta Ya. en particular? Ya. Ya. Dejémoslo ahí. Así comienza este primer café. El primer café en cooperativa presentan WOM y su red 4G de Arica a Punta Arenas. Y Postgrados Universidad Alberto Hurtado, un grado más de pensamiento. Bueno, hay varios temas para conversar hoy, como siempre. Vamos a comenzar con esto de la minuta que entregó ayer el gobierno a todos los partidos. Ahí la trae. Traje la mía. Trajo la suya, Hernán Larraimate, donde para ver cómo comunicacionalmente iban a defender el proyecto de ley del control preventivo para menores de 18 años y enrostrándole a la oposición que ellos en su momento firmaron este proyecto, un proyecto muy similar. Aprobaron en la época del gobierno Bachelet. La vocera dijo: esperamos que tengan la misma disponibilidad que tuvieron en el gobierno de Bachelet cuando abordaron esta misma ley y votaron a favor. Y en la minuta además aparece el nombre de don Osvaldo Andrade. Dice, la minuta también señala que diputados como Osvaldo Andrade, Lautaro Carmona, Fuachaín, en fin, formularon una indicación que señalaba que se podrá controlar la identidad de cualquier persona. Bueno, en fin. Hernán Larraimate quería hablar de eso, me imagino, y es que está acá además Osvaldo Andrade. A ver, lo interesante es que esta minuta, a diferencia de otras, que a propósito del control preventivo de identidad y la idea de ampliarlo, no tiene que ver con elementos de evidencia o argumentos técnicos o con datos sobre delincuencia. Tiene que ver con que durante el gobierno de Michelle Bachelet II, el 2015, Sí. se presentó un proyecto para ampliar el control preventivo de identidad que pasó por la Cámara de Diputados, se aprobó con distintas correcciones, pasó por el Senado, también tuvo distintas modificaciones, se aprobó, luego bajó a la Cámara de Diputados, hubo diferencias, terminó en mixta y terminó cayéndose, ¿cierto, ex diputado Andrade? Así es. Entonces, la pregunta simple es, ¿por qué hoy muchos que están desde la oposición rechazan el proyecto que el gobierno quiere enviar al Congreso para conversar cómo ampliar el control preventivo de identidad? Y los mismos que en su minuto la votaron a favor, hoy día se oponen. Es una cuestión de consistencia. Esa es la pregunta en simple de por qué ayer
esta era una buena idea y hoy día es una mala idea. Claro, o sea que esto es como oponerse, es un deporte, dijiste tú, ¿no? Oponerse a todo. O sea, claro, exactamente, da la impresión de que la oposición hace de su naturaleza, esto es el oposicionismo, un deporte permanente y no viendo el mérito de cada uno de los proyectos. Ahora, Osvaldo Andrade, ya que ha sido mencionado en esta minuta, un paréntesis. Tal vez la ciudadanía no sabe qué significa que el gobierno les entrega una minuta a los presidentes de partidos. Les dice, estas son las ideas fuerza con las que ustedes pueden salir ante la ciudadanía a defender un proyecto del gobierno. No, en general, los gobiernos, también los partidos, también lo hace la oposición, están haciendo documentos que básicamente resumen en forma breve cuestiones a propósito de un proyecto de ley o de algún debate, donde hay evidencia, donde hay datos, donde hay participación de personas que estuvieron en su minuto en el gobierno, hoy día en la oposición, y efectivamente le permiten a los partidos y a las coaliciones tener una estrategia común para organizarse frente a la ciudadanía. Una estrategia comunicacional. O también tiene que ver con argumentos de fondo de por qué una idea, por ejemplo, la modernización tributaria ayuda a las pymes, ayuda al crecimiento, simplifica el sistema, por qué entonces vale la pena apoyarla y explicársela. Ocurre todos los lunes en los comités políticos y en general los partidos y el gobierno está siempre entregando información para poder defender sus proyectos. A ver, Osvaldo Andrade, entonces, ¿por qué usted votó a favor de aquello y ahora están en contra? Explíquese. Con el mayor gusto. Primero, solo una observación. Las minutas son papelitos que se le entregan a la gente para que diga lo que dice la minuta. Eso para decirlo en simple, digamos. Todo lo demás es una locuración un tanto sofisticada, elegante, pero finalmente la minuta es, mire, aquí está el papelito para que diga estas cosas a usted. Eso es las minutas. Y ha sido siempre más o menos parecido. No se salga digo, es para que no pasemos película y tratemos de hacer elegante lo que no es una recomendación, no es obligatorio. Claro, uno puede decir otra cosa, pero no hay que salirse de la línea. Entonces, no meta las patas. De hecho, ya de paso, mandan muchas minutas. Yo sé. Hay que elegirlas porque... Y uno sabe cuál lee y cuál no. Esa es la ventaja de que tiene la libertad de las personas. O sea, usted cuando era ministro recibía minutas también, cuando era presidente del partido también. No, yo las mandaba. Si para algo así... ¿Y se las leían? Las leían y las respetaban porque so pena de, bueno, ya no sé. Oiga, bajo apercibimiento diría otro más elegante. Mire, pero respecto al punto, yo siempre he pensado que esta era una mala idea y lo dije en su oportunidad. Sacándose los pillos, Osvaldo Andrade. Bueno, pero usted me preguntó, ¿me permite responder? Sí. O de cada frase va a ser una... y tanto es así que quiero contarle que fui el único parlamentario que a propósito de este proyecto recurrió al Tribunal Constitucional. El único. ¿Pero usted votó a favor o no? Pero déjeme contar. ¿Me permite contar? Sí, ya. Es que como le quiero contar, como yo quiero contarle... ¿O recibiste alguna minuta? No. Le mandé una minuta al Tribunal Constitucional, haciéndolo tenga presente porque en mi opinión este proyecto atentaba contra garantías constitucionales. Pero a propósito de la historia, el proyecto original fue modificado en su oportunidad en la Comisión de Seguridad Ciudadana a propósito de una indicación que presentó, para decirlo con nombre y apellido, no sé si eso está en la minuta que le entregaron. Está en la minuta, está muy derecha. Los diputados Silver y el diputado Farcas. Así fue. Y nosotros en la Comisión de Constitución lo modificamos porque nos pareció que era demasiado atentatorio y afectatorio esa indicación. Y la cambiamos por otro, con acuerdo del gobierno, porque de lo contrario había mayoría para aprobar la propuesta original, toda vez que habían parlamentarios de la entonces nueva mayoría que respaldaban la indicación. Eso fue lo que fue a la sala y por eso lo aprobamos. Era una solución intermedia, algo que no, con lo que no concordamos. El resto de la historia lo conocemos y finalmente, como bien se señala en la minuta, y yo le agradezco al gobierno que se acuerde de uno, se podría acordar en otras cosas también. Pero está bien, pero en definitiva por eso esto se cayó, porque no contó con el respaldo de la entonces coalición que respaldaba al gobierno. Quiero ser franco en esto, porque efectivamente en esto tuvimos una diferencia de opinión. Pero entonces, a ver, ¿se entiende, Hernán? ¿Lo explico de nuevo? No, entonces se cae la minuta. Entonces el gobierno de Michelle Bachelet mandó un proyecto de ley para ampliar. Que el problema básicamente era que nosotros insistíamos en que para el control tenían que existir indicios.
Claro, Y, o sea, y la diferencia con el proyecto de este gobierno es que para el control no se requieren indicios. ¿Y por qué nos interesaba que tuvieran indicios? Porque nosotros teníamos una percepción, yo en lo particular, una percepción de que en esto había mucho clasismo. Es decir, claro, que lo que se iba a provocar en definitiva es que las señales, estábamos hablando de carabineros que todavía no tenían el prestigio que tienen hoy día, para ser franco, o sea, eran otros carabineros los que estábamos hablando. Entonces, ahora yo ni siquiera me atrevería a discutir esto con los carabineros que tenemos después de los casos que hemos conocido, pero el problema que teníamos es que esto no se iba a desarrollar en el Barro Alto. Los controles se iban a desarrollar particularmente en las comunas populares, donde el problema de tener un tatuaje o de tener el pelo largo, sí, etcétera, iba a ser lo pero que... entonces te desarma la minuta. Yo no he visto la minuta, debe estar muy bien escrita. Se la presto a don Osvaldo. No, pero esa es la idea de fuerza. Yo propongo algo muy simple. Sí. Veamos el vaso medio lleno. Ya. Aquí lo hubo, el gobierno de Michelle Bachelet II, el objetivo de ampliar el control preventivo de identidad con protocolos estrictos, ¿cierto? Que incluyera adolescentes y, por supuesto, todo esto con el objetivo de enfrentar la delincuencia. Sí hay personas de la oposición hoy día que están en ese que comparten ese diagnóstico. Conozcamos el proyecto de ley del gobierno, porque, estimado Osvaldo Andrade, para ser justo, todavía no conocemos el proyecto de ley, no ha sido presentado, no sabemos los detalles. Pero estamos acostumbrados a esto. Si es indicio o indicios, y por lo tanto, nosotros al menos en Evópolis, que compartimos los objetivos de este proyecto, no nos hemos pronunciado en todos los detalles porque queremos conocer el proyecto de ley. Y espero que el gobierno, cuando entremos al Congreso, permita que todos los sectores puedan participar, que tengamos evidencia sobre la mesa y podamos sacar adelante un buen proyecto. Tú dices una cosa muy importante, Alberto Mayor, que es una mala costumbre, que el gobierno entrega iniciativas que naturalmente van a producir una conversación en la opinión pública, porque supongo que la entrega para eso, pero apenas uno conversa te dicen, bueno, pero si usted no conoce el proyecto. Pasó con la indemnización. Claro, entonces uno dice, bueno, pero entonces preséntelo cuando tenga el proyecto en la mano. ¿Pero por qué lo presenta antes? Entonces, es que usted no conoce el proyecto. No, pero si uno lo presenta a la opinión pública cuando ya ha dado los antecedentes. Me parece que eso también sería bueno, porque claro, después el gobierno puede llegar con un proyecto que en realidad no dice muchas de las cosas y nosotros decimos, mira, es muy razonable, y usted se negaba antes. Pero es una trama, esta es una trama. Entonces estas cosas de estos jueguitos de que no te entrego la información, pero te digo el titular para que tú te enojes y qué sé yo, a mí no me parece. Si te parece, y como no está entregado y te parece que hay que esperar, entonces, aquí está la minuta, hablemos. Pero es un Michel conocido es un Osvaldo. Michel conocido. Aquí el gobierno plantea una idea que tiene un cierto respaldo de opinión pública, porque la encuesta le dijo que pareciera ser que por ahí va la cosa, y se genera una discusión. ¿Y sabes lo que pasa? Que después de escuchar la discusión, envía el proyecto. O sea, hace una suerte de... La promedia. Claro. Entonces ahí cachan entonces, pongamos esto. O sea, es un Michel. Y está bueno, y cada uno gobierna a su estilo. Pero lo que quisiera, el estilo del presidente. Lo que quisiera que queden claro para la audiencia es el gran argumento del gobierno para defender este proyecto de ley es, a ver, señores y señoras de la oposición, ustedes votaron a favor una ley similar. Así es. Y esperamos consistencia. Que esperen consistencia. Si ustedes fueron estúpidos antes, deben serlo ahora. Claro. Oye, no creo. No, más confianza si no hay en los parlamentarios. Porque no hay ningún argumento. Pero yo estuve en respete a su vecino. Bueno, pero Osvaldo, ¿usted fue el único que estuvo en desacuerdo? No. Chilin, cuando votó, dijo: yo voto sin ninguna convicción. La bancada del Partido Socialista no estaba de acuerdo. ¿Y por qué votaron? Porque respaldó a su gobierno, ya se lo dije. Pero además, en lo particular, a mí me pareció que aquí se afectaban derechos, garantías constitucionales, y por eso lo hice presente. Yo no traje la minuta porque es más larga, pero puedo mandarle algún día la minuta de mi presentación ante el Tribunal Constitucional, con el costo que significaba ir al Tribunal Constitucional respecto de un proyecto de mi gobierno. Osvaldo, pero usted solo queda como que fue el único. ¿Usted reconoce alguna falta de consistencia en la oposición de hoy? Si usted me permite reiterar lo que dije, para que no me interprete, yo fui el único que fue al Tribunal Constitucional. Eso es lo que estoy diciendo, y eso lo ratifico. Respecto al procedimiento, hay primero una amplia mayoría para respaldar el proyecto modificado en la Comisión de Constitución. ¿El modificado? Sí, claro. Cecilia. A ver, Hernán, ¿se quedan sin argumentos, crees tú? ¿Se queda sin argumentos el oficialismo? No, porque puede agregar en la minuta esto. Seamos súper prácticos. Esperemos que el gobierno envíe al Congreso esta propuesta.
discutamos los detalles, pero simplemente consignemos de que en su momento, el 2015, muchos parlamentarios de la hoy ex nueva mayoría votaron a favor de un proyecto muy similar. Y yo creo que cuando llegue el proyecto de ley, vamos a buscar perfeccionar el control preventivo de identidad con un acuerdo transversal. Eso es. Pero podemos agregarle a la minuta. Cecilia, Ya, pero a ver, por favor, David Mora. yo quiero se la presto o no. es que quiero discrepar un poquito porque al final lo primero que con esa minuta y con las aseveraciones de Hernán acá, lo que se hace es desviar la atención de lo realmente importante. Primero, el proyecto no es tan similar, porque de hecho lo que se hizo fue precisamente dejar a los menores de 14 años fuera del proyecto. O sea, no se legisló. Menores de 18. Menores de 14, porque hoy día Ya. se incorpora... ¿Menores se incorpora de 16 o menores de 14? 14. El proyecto original no establecía límites de edad. No establecía límites de El edad, de entonces Bachelet. al final se modificó respecto a la edad. Hoy día hoy día el proyecto aborda a esos menores de edad. Pero sí exigía Segundo, indicios del sí, control. sí, exigía se exigía indicios. Segundo, se retiró del proyecto el tema de la revisión de ropas y pertenencias. Y hoy día el proyecto, de acuerdo a lo que ha señalado el propio presidente de la República, lo reincorpora. La semana pasada tuvimos un largo... No, el presidente dijo que solo de ropa y pertenencia. De ropa y Sí, pertenencia. Sí, tienes razón. Entonces, ahí hay una gran diferencia. No se permitió en el proyecto anterior el tema del límite de edad. Y segundo, que en definitiva, a propósito de lo que aquí se ha señalado, de estos anuncios, pero todavía no se presenta el proyecto, en definitiva, lo que se está haciendo, al igual que se hizo con el proyecto de Aula Justa y otros proyectos que el gobierno ha presentado, es generar esta pirotecnia comunicacional. Parece que el presidente el día lunes, cuando aparece la encuesta CADEM y semana a semana está bajando, aparecen con estos proyectos casi como sacados de adentro de un sombrero. Entonces, en ese sentido hay que ser muy precisos y aquí se trata de empatar una situación que es absolutamente distinta, y si queremos legislar de verdad, preocupémonos de temas de cómo resolver el problema, porque además todos los especialistas señalan que este proyecto no resuelve el problema definitivo. Pero los especialistas no sintonizan con la ciudadanía, se dijo. Cecilia, pero la semana pasada tuvimos una tremenda discusión ¿Cuál es el respecto a este mismo tema aquí. Estaba Alberto y estaba yo, de los 4 que hoy día estamos, y se discutió exactamente lo mismo. Sí. Todos señalan que hay efectos a partir del proyecto que se está pensando llevar, Ya. que en definitiva van a generar más estigmatización, no va a solucionar el problema, y donde además las policías, más allá del caso de que Carabineros hoy día está en una tremenda crisis, las policías en todos los lugares del mundo donde esto se ha hecho, en definitiva lo que hacen es centrarse en el control de identidad y en dejar de investigar. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado nosotros desde la Democracia Cristiana? Hemos presentado un proyecto para aumentar las penas a las bandas que reclutan a menores. Sí. Porque eso creemos que es mucho más efectivo que cargarle la mano a todos los menores de edad. En Evópoli compartimos esa idea. Y habrá que decir de que el gobierno tiene una agenda en materia de seguridad ciudadana. Hay un proyecto de ley que moderniza la instrucción de Carabineros, hay una reforma a la ley penal adolescente, está la ley de antiportonazos. O sea, hay una batería de cosas para poder efectivamente recuperar además la confianza en Carabineros, que ha sido muy dañada por lo que ha ocurrido en los últimos meses, y por lo tanto este proyecto debe ser entendido en su conjunto, y yo espero que la oposición esté a la altura para poder avanzar y perfeccionarlo en el Congreso. Alberto Mayol, tú como académico, sí, porque, ¿no es cierto? Y ex candidato presidencial. Respecto a esto de las investigaciones de los académicos, en fin, no, lo dijo la vocera, no están sintonizando con la ciudadanía, o sea... Bueno, desgraciadamente la vocera se confundió, porque en realidad los académicos no tienen por qué sintonizar con la ciudadanía, no es su trabajo. O sea, el trabajo de los académicos es hacer investigación y tener resultados de esas investigaciones. Muchas de esas investigaciones son contraintuitivas o marcan una distancia respecto a la ciudadanía, y la ciudadanía incluso le pueden llegar a molestar. Está lleno de modas que no tienen nada que ver con lo que dicen los académicos. Hay mucha gente que cree que el origen del mundo y del universo es el creacionismo, y eso es como un porcentaje bastante alto de la población, y sin embargo evidentemente no tiene ninguna evidencia empírica, y los académicos pensamos una cosa muy distinta. Entonces, evidentemente no es el punto. El punto es que la vieja historia de la construcción del Estado moderno establece que los políticos tienen que tener una
un nivel de fundamentación relevante que provenga del trabajo científico, conceptual, filosófico. Y eso es lo que no tiene este proyecto. O sea, no hay evidencia empírica de que esto sea relevante, de que esto sea eficiente. Chile tiene otros problemas de seguridad que tiene que resolver fundamentalmente. No es la cantidad de presos el problema de Chile. Chile siempre está entre el segundo, tercero, cuarto lugar con más presos en el mundo, ¿ya? Y por tanto el punto no es cuánta gente está libre, sino que efectivamente es cómo tú llegas a los tribunales con un marco probatorio. Esto no mejora en nada la construcción de pruebas y eso es lo decisivo. Estamos llegando con los delincuentes a los jueces sin que el juez tenga, entonces la culpa echamos al juez, decimos, pero el juez no lo condenó, y sin prueba, o sea, bueno, no llegamos con nada. Quisiera solo agregar primero aprovechar su condición de ministro de Fe para devolverle la minuta y le he agregado al final a la minuta que tengan la gentileza de ver el téngase presente que en su oportunidad se presentó ante el Tribunal Constitucional suscrito por este entonces modesto diputado, para que vean cuáles son consideraciones al respecto, sobre todo, y a propósito que se ha discutido la legalidad de la idea, porque sí afecta garantías constitucionales de nuestra Constitución. Lo segundo, mire, esto de no sintonizar con la ciudadanía, es que no necesariamente uno en todo tiene que sintonizar con el Estado de la opinión pública. O sea, si mañana pasado aquí se presentara un proyecto que reitera la pena de muerte, yo no, aunque tenga una amplia mayoría, yo no me siento compelido a estar de acuerdo con aquello. Y mi obligación en consecuencia será argumentar, debatir, seducir, para que esa opinión pública mayoritaria cambie de opinión, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, esas cosas también son tareas de la política. Si la política solo se dejara arrastrar por las sensaciones de opinión pública, que también son bastante volátiles, para decirlo con franqueza, yo creo que carecería de sentido. Y lo tercero, y a propósito de yo escucho siempre, la escucho a usted todos los días, por supuesto, gracias, y cooperativa, etcétera, de este programa. Ayer se hablaba mucho del obstruccionismo, algo también señaló el un concepto nuevo en la literatura que se ha incorporado al léxico. Pero lo que quiero señalar al respecto es que yo entiendo que nosotros, así como el presidente tiene un mandato ciudadano para llevar adelante su programa, legitimidad, la oposición tiene también un mandato ciudadano que también emana de la votación. Si la ciudadanía, la misma que eligió a Piñera, estableció una mayoría distinta en el Parlamento y le dio el carácter de oposición, y salvo que los léxicos hayan cambiado mucho, yo entiendo que la oposición tiene como norma general oponerse a aquellas cosas que propone el Ejecutivo y que no le parecen adecuadas para el país. Si eso lo quieren llamar obstruccionismo, llámenlo como quiera. Por supuesto que si yo estuviera en la oposición tendría la tarea de obstruir aquellas ideas que me parecen equivocadas, porque para eso me eligieron. Y tengo el mismo mandato. Entonces, este motejo de que son los obstruccionistas, yo encuentro que ya a esta altura. Y voy a hacer entrega formal de. Pero le hizo unas correcciones ahí, le tachó unas cosas. La minuta le subrayó algunas. Ahora sí, dos observaciones. Una, yo creo, Osvaldo, Hernán, breve, por favor. Yo creo que es muy legítimo que la oposición tenga sus propias convicciones y las defienda en el Congreso. Fantástico. Pero dedicarse a obstruir reformas que son deseadas por muchas personas. Por ejemplo, las pensiones. Por ejemplo, arreglar el sistema tributario. Pero si ni siquiera se ha votado nada. Bueno, yo creo que los chilenos esperan que la oposición, defendiendo sus convicciones, busque acuerdos, busque consensos para mejorar las cosas, y no dedicarse a obstruir. Pero acaba de señalar como el gobierno eligieron para estar en el Congreso. ¿Se siente neutralizado el gobierno? ¿Qué tipo de oposición quieren ser? ¿Una constructiva o una obstructiva? ¿Estarías de acuerdo que el aporte personal fuera 18 puntos? Por ejemplo, en materia de pensiones. Pero estoy abierto a discutirlo, aun cuando no tengamos mayoría en el Congreso. Pero hagamos la discusión. Vamos a ir a comerciales, pero no, el presidente de la República, el gobierno, ha decidido invitar a los presidentes de los partidos de oposición para tratar de establecer o tal vez recomponer una relación que se había crispado un poco, para tratar de llegar a acuerdos en los distintos proyectos de ley. Recordemos que a las 11 de la mañana va el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, a las 7 de la tarde, Fuad Chahín, el presidente de la Democracia Cristiana, y ojo que ya se aclaró que representantes del Frente Amplio y del Partido Comunista también están invitados. A ver, Hernán, ¿tú crees que esto, tú me dijiste antes de entrar al aire que esto era
como un desafío, que el presidente está desafiando. A ver, señores de la oposición, señores y señoras de la oposición, a ver, ¿dónde está la disponibilidad de ustedes para hacer avanzar el país? Pero yo iría un poquito antes, porque yo creo que, y eso es responsabilidad de todos los sectores, la política ha estado un poquito más crispada, ha habido bastante debate en los últimos meses. Lo decía aquí el profesor Morales, han habido ciertos proyectos de ley que han generado mucha tensión, y yo creo que el gobierno lo hace bien, y la señal que manda Sebastián Piñera es la correcta, de invitar a los presidentes de los partidos de la oposición a conversar, y a buscar y a generar un clima de diálogo respecto de ciertos proyectos de ley. Yo espero que sea para escuchar, que el presidente realmente abra su blog de notas, ¿cierto?, con su lápiz Bic, y conozca en qué está la oposición, en qué cosas quiere avanzar, en materia tributaria, dónde hay consenso, en materia previsional, dónde hay acuerdos, y eso genera un clima para poder, al menos en el Congreso, que ciertos proyectos, no somos todos amigos, hay una natural diferencia en muchas materias, se generen ciertos consensos. Y en aquello donde no haya acuerdo y haya diferencia, bueno, se conozca. Pero creo que el presidente hace bien en generar un clima de diálogo que yo creo que los chilenos agradecen. Sí, Alberto Mayor. O sea, a mí como idea genérica me parece bien y me parece que puede ser un aporte efectivamente al clima. Ahora bien, dicho esto, si uno analiza el pasado, que normalmente uno lo ve más dulcificado que el presente, en realidad el pasado ha sido reciente, ha sido más crispado, bastante más crispado que lo que hay hoy día. Lo que pasó con las reformas de Michelle Bachelet fue mucho más crispado. Se le acusó de muchas cosas, por lado y lado, porque también desde la izquierda y desde la derecha muy fuertemente, y la DC fracturándole las propuestas desde dentro. O sea, fue mucho más crispado. Lo que pasó con Sebastián Piñera atacando a la UDI con los cómplices pasivos es muy crispado. Lo que le pasó a Sebastián Piñera antes de eso, en su momento de el largo historial de movilizaciones que generaron una crisis para el gobierno, fue muy crispado. Lo que pasa, la razón por la cual, sin el nivel de crispación anterior, hoy día el deterioro es mayor, es porque básicamente en ese momento había todavía tensión, el elástico todavía tenía capacidad de ir y volver. Hoy día, lo que llamamos la crisis institucional es de tal magnitud que evidentemente las instituciones ya no resisten los ataques, sino que simplemente se entregan. Y por tanto, hay que salir a ver cómo se resuelve esta situación un poquito de anomia, a partir de los proyectos que hay, resolviéndolo con la élite política, porque es el único espacio donde más o menos se puede llegar a algo hoy día. Pero entendiendo que los proyectos no van a tener la contundencia y la profundidad que se requiere hoy día en Chile. O sea, tenemos problemas de gran tamaño que requieren iniciativas de gran estatura política, y tenemos una operación que va a tratar de salir jugando para que se firme el proyecto. O sea, el gobierno lo que va a intentar es que se firme el proyecto, poder decirle a la ciudadanía: hice el proyecto X, hice el proyecto Y, hice el proyecto Z, lo que hay adentro, ni idea. Yo espero que todos los actores si un partido de gobierno espera es porque tiene poca fe, digamos. No, yo espero que haya un clima de diálogo. Yo creo que Elizalde fue claro ayer, creo que se están abriendo a poder conversar, y obviamente los parlamentarios de oposición, Alberto, son inteligentes, representan un grupo de ciudadanos, tienen convicciones y van a buscar aprobar algo que les haga sentido y no dar un cheque en blanco. Nos conocemos suficientemente para saber la buena intención de lado y lado. Y te puedo poner un ejemplo que no tiene que ver, ni siquiera lo puedo politizar, sino que es súper simple. Desde hace varios años sabíamos que si a Valparaíso no se le inyectaba el megapuerto, Valparaíso iba a entrar en un estado de prácticamente una quiebra de la ciudad. Porque la Armada se está yendo, porque las industrias se fueron, y lo que le quedaba era la posibilidad del megapuerto, que eran 5.000 millones de dólares. En el peor de los casos, se decía, conozco el tema, en el peor de los casos se le iba a dar la mitad del megapuerto, la otra mitad a San Antonio. Pero ¿qué pasó? Por algún misterioso motivo, algunos dicen que es porque a las empresas no les gustaba Valparaíso, porque Valparaíso, va a ser patrimonio de la humanidad y una serie de cosas, tiene más exigencias medioambientales y la gente más movilizada. Prefirieron entonces invertir los 5.000 millones de dólares en San Antonio. Ya dividen. Valparaíso va a quedar en una situación económicamente desmedrada. Entonces hoy día vemos los síntomas de esto.
y vemos un conflicto que supuestamente tiene que involucrar así al alcalde, a la ministra y unos camioneros. O sea, vemos un síntoma muy pequeño de una cosa que es gigante. Pero a nadie le importó en su momento la decisión original de que 5.000 millones de dólares se fueron solo a San Antonio y no al puerto histórico de Chile, con una ciudad que es una de las más importantes del país, que hoy día no tiene motor productivo. Y no lo va a tener. Sin el Megapro no lo va a tener. Entonces, ese es el punto donde yo digo, oye, la necesidad de que entonces entremos a resolver los problemas en profundidad y no este jueguito de que la ministra entonces reciba a los camioneros, le va a echar la culpa a Sharp y empezamos el juego. Yo creo que hay que celebrar la disposición del presidente. Yo creo que está bien, especialmente porque el cambio está en él. Si lo que cambió fue la voluntad del presidente. Yo le quiero recordar a usted que llevamos ya un tiempo en estos programas, hace más o menos, un poco menos de un año, se señaló en esta misma mesa que el presidente cometía un error cuando establecía un diálogo no con los partidos institucionalmente, sino que elegía de acuerdo a las comisiones. Para las comisiones. Y era un error porque los partidos son instituciones, podrán estar muy desprestigiadas, pero finalmente son instituciones que tienen una cierta relación con las bancadas, y en consecuencia el presidente cometió un error. Felizmente el error lo enmienda. Se demoró un año, lento el hombre, pero lo enmienda. Pero tiene esto una cosa bien peligrosa. Y creo que los partidos hacen bien cuando dicen tenemos la voluntad de ir a plantear nuestros puntos de vista. No le van a llevar minuta, pues sería una falta de respeto con el presidente, pero van a llevar sus ideas. Pero ¿sabe qué es lo peligroso? Porque esta es una segunda derivada. ¿Dónde está el gabinete? Cuando el presidente, él es el que hace las conversaciones, él se reúne con los presidentes, el gabinete quedó convertido en nada. Y ese es un problema. Y por la misma razón, bueno, siempre hemos dicho que el problema que tiene el gabinete del presidente Piñera, no solo en este, sino que en los anteriores gobiernos, que el ministro de Hacienda se llama Sebastián Piñera, el ministro de Interior se llama Sebastián Piñera. Entonces, el problema es el siguiente, y eso es lo peligroso. Y si estas conversaciones, existiendo voluntad de la oposición para reunirse y ser escuchado, se traducen finalmente en cero, si los que por ahora está suspendida su mote de antipatriota vuelven a ser antipatriotas en un tiempo más, es el presidente el que está jugando todo su... Y eso es francamente muy peligroso. O sea, yo a esta altura digo, ¿para qué está el ministro Blume? ¿Para qué está el ministro, el jefe de gabinete? ¿Para qué están, si estas cosas las está haciendo el presidente directamente? Bueno, eso nos lleva al tema que también queríamos abordar sobre esto de que Chile Vamos incluso le advierte a la moneda los riesgos de sobreexposición del presidente Piñera. Hernán Larraín Mate, tú como presidente de Evópolis, ¿qué opinas al respecto? ¿Hay una sobreexposición? Lo primero es que no vamos a descubrir hoy día a Sebastián Piñera. O sea, él es un presidente que juega en primera línea, que asume muchas responsabilidades en forma personal, que conoce todas las áreas de política pública, se involucra, y eso lo vemos en las emergencias, lo vemos también en las reformas, lo vemos en los medios. Eso no es un descubrimiento, ¿cierto? Ahora, ¿qué es? Para incorporarlo a los superhéroes. O sea, yo creo que eso es parte del personaje. Ahora, ¿qué es lo que Chile Vamos ayer le sugirió? Presidente, usted es el director de orquesta, está perfecto, pero aquí tiene a ministros, a parlamentarios, para que colaboren, para que trabajemos en equipo, para que mejoremos y perfeccionemos la pega. Y por lo tanto, ese es básicamente el mensaje. Tiene riesgo sobre exponerse, por supuesto, pero Sebastián Piñera ha corrido riesgos toda su vida y ahí está. Entonces la pregunta es, ¿queremos que los corra solo? El punto de Chile Vamos es, hagámoslo en equipo, vamos juntos. Y respecto al punto que hace Osvaldo Andrade, por supuesto que el presidente, él abre la mesa y asume el riesgo de sentarse con la oposición. Y yo creo que eso habla básicamente de un presidente que está poniendo su capital en pro del diálogo. Se dio cuenta del error. Está buscando, y esperemos que la oposición esté a la altura de generar un clima. Hernán, cuando ustedes le dicen presidente, acá estamos nosotros. Cuando ayer le dicen presidente, acá estamos nosotros también para colaborar, le hacen esa advertencia. ¿Qué les respondió el presidente? El presidente, de hecho, lo acogió. La conversación no fue ayer con él, porque esto fue en el comité político ampliado sin el presidente. Pero el presidente escucha rápidamente y por de pronto invitó a los presidentes de partido a acompañarlo esta mañana a un desayuno a propósito de temas de relaciones exteriores, pero algunos teníamos compromisos como el de esta radio, así que estamos acá.
No fui. No fue el desayuno. No, vine para acá porque era el compromiso, pero el presidente tiene conciencia Está mejor de el café que de la cooperativa. él está asumiendo riesgos al poner su capital político al frente, y también tiene conciencia que tiene una coalición que quiere colaborar en esos desafíos. Ya. Cecilia, Sí, yo, David mira, Morales. más que pronunciarme eso, creo que valorar la invitación del presidente, pero obviamente que uno tiene una preocupación. Esperamos que esto no sea una operación comunicacional del presidente y que la conversación de verdad sea genuina y fruto de un cambio de actitud, porque en definitiva... ¿Tú quieres insinuar que el presidente está preocupado de los temas? O sea, sin duda, yo y los partidos no pueden negarse a acudir a esta invitación, creo que es lo que corresponde, pero sin lugar a dudas la preocupación hoy día es que sea un diálogo genuino, que tenga fruto y que no sea parte de una operación comunicacional del presidente. Bueno, vamos a ver qué resulta de todo aquello. Esto es bueno porque además generó sí, la idea que los Osvaldo. que ayer eran antipatriotas hoy día vuelven a la condición de patriotas, y eso me parece un avance muy sustantivo de parte del presidente, como él moteja a la gente. Los que ayer eran los anti-Chile hoy día son pro-Chile, y eso me parece súper bien, creo que es un avance. Ya. Algo que decir, Alberto Mayol, sobre la reunión, el foro Prosur, ¿cómo viste? O sea, yo creo que está claro que es un evento. No es la construcción de un referente político. Un foro. Claro, es un foro, se encuentran, conversan, pero no hay mucha sustancia. Y la verdad es que es bien lamentable porque es muy difícil construir instancias a nivel latinoamericano e ir socavando las bases de la posibilidad de construir esas instancias, construyendo instancias que son más bien cosméticas, no es saludable. Esto ha significado incluso una ruptura importante, porque en la historia de las diferencias políticas entre la concertación y la nueva mayoría respecto a la derecha, una de las cosas donde prácticamente no habían diferencia era en el tema de relaciones exteriores. Y sin embargo se produjo una fractura en esa dimensión, lo que revela que efectivamente se rompió un pacto tácito que llevaba muchísimos años. Hernán Larraín Mate. No, pero muy breve. Yo creo que la oposición se equivoca cuando ve que hace 5 años se inició un diálogo entre los países de Sudamérica, donde estuvo el ex canciller Muñoz empujando el desafío de generar una plataforma de colaboración a nivel regional, todos compartiendo el diagnóstico que UNASUR ya no lo hacía. Y por lo tanto, lo que vimos el viernes con Prosur, con la presencia y la firma de 8 países y 7 presidentes, es el punto de partida, porque efectivamente no es en sí mismo el resultado, es, creo yo, más bien el inicio de una plataforma en la cual yo espero todos entendamos que es una política de Estado y que le hace bien a la región tener un espacio para colaborar y integrarse. Y eso lo está liderando no solo Sebastián Piñera, sino una serie de presidentes en toda la región, y sería razonable que la oposición valorara ese esfuerzo. Piñera debería contar qué pasó con UNASUR, porque él lideró el proyecto UNASUR. Recordemos que cuando se inaugura UNASUR hay 3 nombres que aparecen en la testera, en la foto. El señor Hugo Chávez Frías, don Raúl Castro y Sebastián Piñera. Esa es la foto de UNASUR, la primera foto. ¿Qué foto, La debe tener en el escritorio. Pero si habrá que saber de nuevo, es que esto no son fotos, son películas. ¿Qué le pasó a Son procesos muy largos de Estado. Porque él tiene que hacerse cargo de lo que pasó es con una UNASUR. caricatura, Alberto, llevar a una imagen cuando los procesos de integración y la construcción de estructuras diplomáticas entre Estados. Son procesos muy largos. Y UNASUR la foto de murió Juan Pablo II con Augusto después de Pinochet muchos años. Significó toda una clase hermenéutica en la época, con justa razón, porque todos sabemos que en política, en esas instancias, la foto importa. Si él no tuvo problema entonces para construir UNASUR en esa foto, y hoy día es un férreo opositor a UNASUR, la pregunta es: ¿qué cambió en el camino? ¿Qué él cambió? Puede explicarlo, pero lo que no puede hacer es no explicarlo. Alberto, el fracaso de UNASUR responde a muchas variables de muchas razones a nivel latinoamericano, no es la opinión de Sebastián Piñera. Es que, de nuevo, pero un protagonista. UNASUR no murió porque Sebastián Piñera que le dé tanta relevancia le diera la unción de los enfermos. Pero, es que por favor, pongamos las cosas en su Yo creo que con respecto a esto se produce exactamente el mismo problema que tiene el gobierno, y es que genera una expectativa que después no resulta. Porque, digamos las cosas con franqueza, el presidente Piñera lo que pretendía era construir un nuevo referente, hacer un tratado, eso es lo que él pensaba. Y lo que pasa es que los argentinos, los brasileños dijeron, no, vámonos más con calma,
démosle el carácter de foro y empecemos lo que dice Hernán. Prefiero hablar con los empresarios solo. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que generó una expectativa, entonces es un triunfo y una derrota. Como es típico de la política. Los triunfos también son derrotas. Hay Es una pena, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que Prosur es una gran noticia para la región y espero que sea el principio de una historia que permita la colaboración de todos los sectores. El gobierno sigue viviendo de Osvaldo. esperanza y eso está muy bien, pero esos Yo son creo que- actos de Cecilia, fe. yo creo- Los gobiernos no son para hacer fe, son para Yo Ya, creo que eso es el lo del reflejo bien de y lo la, derecho. de la errática política. Claro, a propósito exterior de fe. A ver, David Yo Morales. tengo mucha fe, pero creo que esto es en el fondo el reflejo de la pésima política exterior de Chile. Si en definitiva estos voladores de luz están en todos lados y da una lata tremenda, Cecilia, constatar en todos los temas que en definitiva lo más importante es que estoy vendiendo en términos de imagen y dejamos de lado y después nos quejamos Como porque la decía Alberto gente en la foto. se aleja, justamente, se aleja de la política porque somos incapaces de plantearnos discusiones de fondo en serio. Yo A ver, creo, hablemos- muy breve, pero yo creo Sí, que es bien Hernán interesante Larraín. escuchar aquí a las distintas oposiciones hablar con tanta claridad respecto de lo mal que lo hace el gobierno y no asumir, como dijo el expresidente del Senado, el senador Carlos Montes, que no tienen un proyecto político, que no han sido capaces de construir una alternativa, de que no tienen propuestas, de que en todos los estudios de opinión pública son profundamente criticados. Yo sugiero que en vez de ser expertos en irse en contra de lo que hace el gobierno, sean propositivos y busquen construir una alternativa, porque los chilenos a esta altura terminan optando y valorando lo que hace la centro derecha y Chile Vamos, porque no queda otra opción. Haremos llegar las Cecilia, minutas correspondientes. Cecilia, a eso mira, para lo que que pasa es que creo que Sugiero que Quisiera partan que por las habláramos minutas. de- Sí, pero que creo que hay que Pero poner por las una fábrica de cosas. minutas. Por una Mira, fábrica de minutas. Yo creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión. A propósito de lo que dice Hernán, si el gobierno tiene que gobernar. Nosotros somos oposición hoy día y en el momento que corresponda tendremos un proyecto que ofrecerle al país. Pero hoy día, elaboren algo hoy más día que críticas. pero nosotros lo hemos estado haciendo en los proyectos de fondo. Lo que estamos diciendo, discutamos en serio, perfecto. Le invitamos al gobierno hace rato a discutir en serio la reforma tributaria, pero siguen pegados en el mismo argumento, que no es cierto, que están en una reforma pro inversión y en definitiva sabemos que los principios, en el fondo, que están arriba de la mesa, no se recogen. Le invitamos a Pero la conversar en DC ha serio. estado Pero conversando con el gobierno. Sí, hemos estado conversando y hemos planteado, pero no hemos Entonces, ¿qué está avanzado. esperando? Tenemos 140, tenemos una propuesta de 140 páginas que se la entregamos al gobierno, pero el gobierno sigue mandándote minuto a ti para que traten de defender un proyecto que en definitiva no da cuenta de lo que se necesita en materia tributaria. La en minuta materia de era reforma de sobre control de No habla bien de un gobierno que siempre tú hablaste. Mira, tú entre medio de cuando leíste la minuta tiraste un aviso, dijiste a propósito de la reforma tributaria, que es una reforma pro crecimiento, pro inversión, y la reforma no es pro crecimiento, no hay pro inversión, A ver. no es pro Pues las pyme, pymes dicen en otra definitiva, recauda menos, Bueno. se rebaja la carga tributaria a una los que humilde más... sugerencia Pero- a la oposición y en particular a la Hernán, DC. Larraín. La próxima semana, en el Congreso, la oposición va a decir sí o no a la idea de legislar la modernización tributaria. Sí o no a conversar. A hacer la pega de legislar. Existe un escenario en que rechacen la idea de conversar el mejoramiento del sistema tributario. Y ahí van a tener que rendirle Pero cuenta a la eso- ciudadanía. Ok. Eso David Morales. no es cierto, porque nosotros hemos estado conversando, pero si el gobierno no es capaz de abrirse, Osvaldo nos podría explicar latamente lo que significa aprobar la idea de legislar a No puedo ciegas, hacer una minuta. porque efectivamente el que mantiene el No, control no va es a efectivamente el gobierno ahí. Y nosotros no nos hemos negado nunca a conversar, pero el gobierno hace... Bueno, vote a favor de la idea de legislar. Conversa, Muy pero no es simple. capaz de mover ni un Pero centímetro díganos que la reforma no es propuesta. para favorecer a los Ya. ricos y votamos al tiro a la idea de legislar. Bueno, Pero por supuesto que no lo es. Pero díganlo. Po. Lo ¿Ah? dicen, lo dicen. No. Le vamos a mandar una Por favor. minuta a Osvaldo Eso. Andrade. Ve, vamos a hacer. La hay próxima un- vez va a ser hay un intercambio tema- de minutos. Dígame. Hay un tema bien interesante que es el proyecto que ha anunciado el ministro de Justicia, Ah. de Más R se llama, y que se trata de proyecto para favorecer la reinserción de los internos que están En los reclusos. En los reclusos, gracias. Pero me dicen que nos tenemos que ir a comerciales. Lo comentamos a la vuelta. Muy bien, Y también queremos hablar del eje Alameda Providencia, porque David Morales tiene mucho que decir ahí al respecto, porque él ha trabajado en la municipalidad de No, la Intendencia de Santiago, así que conoce el tema. Ya. Bloque del primer café, Osvaldo Andrade, socialista, Hernán Larraín Mate, Evópoli, el presidente de Evópoli, David Morales, el secretario nacional de la Democracia Cristiana, Alberto
Mayol del Movimiento Democrático Popular del Frente Amplio. Queríamos hablar tanto del tema del proyecto de reinserción, que Osvaldo Andrade decía que le parecía muy bueno. Osvaldo. Muy interesante. Muy interesante. Sí. Perdón, sí, no, yo creo que es una buena idea. En Chile está absolutamente probado que las personas que cumplen penas de prisión tienen rango de volver a delinquir muy alto, más del 70%. Sí. Sin embargo, aquellos que cumplen penas privativas con alguno de los sistemas extramuros, para usar el lenguaje más de aquello, tienen grados de reinserción muy alto. Entonces, este proyecto que lo que apunta es que generar condiciones para que los penados en el último momento de su condena genere condiciones de capacitación y empleo, creo que es una buena idea. Creo que le falta, bueno, hay que conocer más en detalle a propósito de lo que hemos conversado, pero creo que yo siempre he sido de la idea que hay que construir un estatuto especial de carácter laboral para las personas que cumplen penas, y creo que podría perfectamente generarse un contrato de trabajo especial. Le doy un ejemplo, porque ellos tendrían que aportar el 7% de salud si tienen salud en el establecimiento, y eso podría mejorar las condiciones de contratación. Cosas de esa naturaleza creo que hay una discusión respecto a si es o no posible establecer la obligatoriedad del trabajo. Hay algunos que dicen que el trabajo forzado está prohibido por convenios internacionales, hay otros que piensan que es posible. O sea, hay muchas cosas que hacer, pero creo que la iniciativa es una buena iniciativa. Claro, yo felicito al ministro de Justicia, porque aquí hay uno de los contertulios que no puede hacer, así que me voy a permitir hacerlo, que ha tomado esta iniciativa, un gran profesor. Ya, bueno, recordemos además que hay cifras interesantes. Gracias, porque dijo, tuvo muy buenos alumnos. El ministro recordó que hay un estudio que con personas que han estado privadas de libertad, quienes cuentan con un empleo, reducen el riesgo de reincidencia entre 33 y 50%. Bueno, es una iniciativa, se un envío, otro proyecto de ley que envía el gobierno, que no creo que genere tanta... Hay que ponerle un poco de dimensión de género también, hay que darle un tratamiento especial para las reclusas. A mí lo que me preocupa es lo Alberto siguiente. Mayol. El gobierno de Sebastián Piñera anterior mandó a hacer una consultoría a una importantísima empresa norteamericana e internacional experta en temas de seguridad, y llegaron a la conclusión de que Chile tenía demasiados presos, cárceles de mucha más complejidad de lo que se requería, y que se requería alivianar el sistema carcelario. Porcentualmente somos de los países que tienen mayor cantidad de presos. Entonces el presidente Piñera hizo un indulto gigante asociado a este estudio de unos 2.000 presos, pero al mismo tiempo seguía hablando de la puerta giratoria de la justicia. Entonces el problema es cómo estas certezas, estas convicciones que son correctas y vienen y van en la dirección adecuada, conversan con el interés político. Porque yo creo que la propuesta del ministro de Justicia probablemente llegue hasta el día en que alguien de la derecha, que si no es Kast, va a ser alguien de su propio partido, diga, ¿y cuánto nos va a costar cada persona que ya delinquió y que vamos a tener que gastar mucha plata en tratar de que ahora se porte bien sin ninguna garantía? Porque aquí empiezan a decir, pero que cada preso vale 600.000 pesos. ¿Qué viene después? ¿Hay que matarlo? Porque ¿qué hay que hacer? Si eso es lo que vale un preso. Entonces... y valen hoy día en las condiciones en que están, pues deberían valer más en realidad. Entonces el problema es la inconsistencia, porque cuando tú haces algo que es una medida parcial y no tiene que ver con una solución integral sobre la visión de la seguridad, sobre la visión de la delincuencia y sobre la visión de la integración social, entonces vas a chocar en algún momento. Lo que sería interesante entonces es que pudiéramos avanzar en ese camino, y evidentemente yo creo que ahí hay un terreno muy, muy atractivo para trabajar, pero es importante que estén dispuestos a chocar con las propias convicciones que ellos defendieron tiempo atrás. Solo decir de que este gobierno, que yo le doy un punto a Alberto, aprendió bastante de lo que fue Sebastián Piñera 1. Tiene en materia de seguridad una política para corregir, por lo que yo entiendo. Experiencias positivas para aprender. Todos aprendemos, evolucionamos me parece bien. y rectificamos cuando cometemos errores. Como tú dijiste que todos conocemos al presidente, por eso. No mezcle peras con manzana, profesor Andrade. Solo decir que en materia de seguridad efectivamente hay algunas medidas que lo hablábamos, como el control preventivo, está la modernización de carabineros, hay medidas que tienen que ver con prevención y esta con reinserción. Y sabemos que es fundamental romper esa cadena, y aunque venga de cerca, pero este proyecto que busca
dicho sea de paso, con la participación del sector privado, en forma muy activa, Sí. buscar una colaboración público-privado para dar una salida que no repita la cadena que ya explicaba Osvaldo Andrade. Prácticamente el 70% de quienes pasan vuelven a delinquir. Entonces, esperemos que esto resulte y que sea una política pública estable y de largo plazo. Sería interesante, sí, perdón, en esa Osvaldo. línea sería interesante considerar ese mundo. Mira, son como 60.000, entiendo, los que están intramuro y otro una cifra similar los que están extramuro. Sería interesante considerar también ese universo, porque los procesos de capacitación y reinserción laboral debieran ser un poquitito más fáciles. No digo que no consideremos lo que ya se considera, sino que también debería ser un poquito más fácil aquellos que no están cumpliendo su pena con medidas alternativas. Otro tema que... Un bien- aporte al gobierno esto. Gracias. Gracias. Una minuta. No siempre ocurre. No, porque las minutas a esta altura, como estoy en la privada, tengo que cobrarla. Bueno, manda una boleta. Eso era lo que... No, prefiero que no. Eso era Está muy prestigiada la boleta. eso era el trasfondo, Waldo. Oye, David, No tú que tiene has trabajado mucho mejor. en la Intendencia, sería interesante tu punto de vista sobre la decisión que se tomó en la Intendencia, la Intendenta Carla Rubilar, respecto al eje Alameda Providencia, dijo que hay retrasos desde hace un año, ¿no es cierto?, en este plan, y que no existe viabilidad desde el punto de vista técnico, económico y social. Lamentablemente, y con mucha pena, tenemos que decir que fue solamente humo. Mira, Cecilia, en este tema yo creo que la tentación de salir a responderle fuerte a la intendente y desviar la atención es mucho. Voy a tratar de No caigas en la ser tentación. ponderado, porque lo que hay aquí es una discusión mucho más profunda y yo lamento que tengamos una autoridad metropolitana que no entienda la profundidad de lo que significa ser ciudad. Y lo digo no solo por este proyecto del eje Alameda Providencia, lo digo por el proyecto del Mapocho Pedaleable también, y en definitiva ella se queda solo en los titulares, en las grandes declaraciones, y no vamos al fondo del asunto. Esto es un proyecto que yo creo que nadie con sus sentidos bien puestos puede no darse cuenta que como está hoy día la Alameda no da para más. Y eso partió además en el gobierno de Sebastián Piñera, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, se desarrolló durante los 4 años del gobierno de la presidenta Bachelet, donde se convocaron a expertos, empresas internacionales, un jurado del más alto nivel, se incorporaron a los municipios, el Ministerio de Vivienda, de Obras Públicas, empresas como el Metro, Transporte Público de Santiago, es decir, se hizo un trabajo muy, muy profundo. Se hizo una licitación internacional para los diseños, se establecieron los diseños y ahora le correspondía a este gobierno y particularmente a la Intendencia Metropolitana empezar a ejecutar. Hubo un proceso de participación ciudadana donde Cecilia, aparte de las opiniones que se recibieron, directamente participaron más de 4.000 personas en ese proceso de participación, en los distintos procesos de participación ciudadana. Entonces, que hoy día aparezca la intendenta con una liviandad absoluta, señalando que este proyecto era solo humo, la verdad es que una falta de respeto a las personas que estuvieron trabajando. Estamos hablando de un jurado donde está el Premio Nacional de Urbanismo, donde estuvo el mismo Brecciani, que hoy día hablaba Justamente, en la mañana. Les propongo escuchar lo que dijo el Ya. director del concurso, Luis Eduardo Brecciani, respondiéndole a la intendenta. La intendenta está claramente desprestigiando la labor pública. Lo que dijo la intendenta es lo mismo si uno empezara a decir que los anuncios del presidente Piñera sobre líneas de metro son humo. Son proyectos largos, requieren evaluaciones, requieren etapas de ajuste y diseño. Este es un proyecto que cumplió con todas esas etapas, es un proyecto complejo. Nadie nunca sostuvo que era un proyecto que se iba a desarrollar en pocos años y la primera etapa está plenamente validada. Bueno, ahí está un extracto de la entrevista esta mañana al director del concurso, el prestigiado. Tiene una explicación en arquitecto todo Luis caso. Eduardo. Eso. Sí, a ver. Alberto El Mayor. presidente Piñera no tiene ningún vínculo con la infraestructura. No le interesa. Es cosa de mirar Los su metros, historia por política. ejemplo. No, es que los metros lo inauguró, pero es cierto, son proyectos de largo plazo, efectivamente. Pero, por ejemplo, el presidente Piñera, cuando se celebra nuestro aniversario de los 200 años, se toma la decisión en un momento determinado de prácticamente no hacer nada. ¿no? Nada, literalmente nada. Se pusieron unas banderas y se acabó el asunto. El presidente Piñera prometió una cosa que dijo que estaba listo para hacerlo, que es el Mapocho navegable, que no olvidamos.
Pero, o sea, yo me acuerdo cuando estaba terminando el gobierno de Sebastián Piñera haber escuchado a la persona que estaba a cargo, un arquitecto, que decía, no, sí, de hecho, vamos a ver si lo inauguramos antes de que termine el gobierno. O sea, Se refería al parque fluvial Renato Poblete. bueno, pero a ver, pero es que te quiero decir que eso no tiene nada que ver con el Mapocho navegable. Por supuesto que no. Entonces el proyecto ese fue efectivamente un proyecto que no existió. Y de ahí para adelante, en general, el presidente Piñera, cada vez que aparece un proyecto de infraestructura, más bien no le importa, porque efectivamente, como tiene una visión que el gasto público es un problema, prefiere usar el gasto público para cosas que son, comillas, más eficientes en términos políticos. Entonces, sencillamente no le importa. Yo creo que aquí no hay ningún fundamento para haber terminado con el proyecto, más allá si requería modificaciones, más análisis, todo lo que se quiera. No hay ningún fundamento más que el hecho de no gastar la plata, y se inventó una estrategia de decir, ¿sabe qué? Esto es humo, no existía, y sería irresponsable hacerlo, en fin. Yo creo que Alberto Mayol se agarra papa, digamos, porque una cosa es el debate sobre el eje Providencia-Alameda, que yo estoy abierto a conocer mejor el debate, para ser justo, no tengo todos los antecedentes, pero de ahí a decir de que Sebastián Piñera y en el fondo nuestra coalición no tenga visión de infraestructura. Bueno, yo veo a la ministra Gloria Hutt buscando reemplazar el Transantiago por una infraestructura en materia de transporte público que funcione, proyectando el metro en materia de obras públicas, carreteras, embalses, puertos, aeropuertos. Entonces yo creo, para ser justo, una cosa es un debate a propósito del eje Providencia-Alameda, que me parece razonable, y otro es tirar un misil, digamos, a un presidente a propósito de su visión en materia de infraestructura, que creo que es completamente desmedido. Hablemos del eje Providencia-Alameda, claro, y entremos a fondo. Misil, pero era, el misilero. Era una cosa muy pequeña, era un guatapique. No, pero los argumentos, veamos, por ejemplo, la intendenta dijo que no cumplía con el estándar de rentabilidad social, que un informe de Contraloría detallaba varias irregularidades, que se invirtió una cantidad enorme de recursos en un proyecto que fue adjudicado a una empresa determinada que no cumplió con ninguno de los requerimientos. En fin, tiene argumentos también la intendenta para haber tomado esta decisión. David, ¿qué dices tú? A ver, mira, Cecilia, yo creo que no es bueno desviar la atención y centrarnos en la discusión de lo que significa una modificación tan profunda en la principal arteria de no solo de la capital, sino de nuestro país. O sea, yo preguntaría, ¿hoy día alguien tiene alguna duda que hay que cambiar la Alameda y este eje de la Alameda Providencia? Yo creo que esa es la primera pregunta que hay que responderse. En segundo lugar, yo echo de menos en ese análisis, fundamentalmente, echo de menos que en el fondo nos pronunciemos sobre eso, porque al final se entregan una serie de argumentos que no son efectivos. Además, aquí una empresa, y además una participación del más amplio arco político, académico, técnico. Entonces, yo lamento de verdad que no tengamos la altura desde la Intendencia para poder liderar este proceso. Y eso es, cuando un presidente pone operadores políticos en cargos tan relevantes como eso, pasa lo que está pasando hoy día. Carla Rubilar, la intendenta de la región metropolitana, se ha transformado en la jefa de campaña municipal y regional del gobierno. Y a eso se ha dedicado, y en esta misma mesa el año pasado lo comentamos a propósito de una noticia que se filtró al diario El Mercurio. Entonces, cuando la señora Rubilar está más preocupada de la próxima campaña municipal que de hacer ciudad, que de empujar los proyectos que transversalmente se han ido construyendo, porque ¿tú crees, Cecilia, que el propio Eduardo Brechani, Teodoro Fernández, Premio Nacional de Urbanismo, Sebastián Grey, se van a prestar para un tongo en estas materias? Yo creo que ellos ni siquiera sé su militancia política, si es que la tienen. Estamos hablando de un proyecto donde se trabajó transversalmente. Y respeto intelectual a quienes nos escuchan, porque una cosa es debatir sobre este eje en particular, pero de ahí a decir que la intendenta es una que está dedicada a ser jefa de campaña, creo que es un ataque artero. Pero no es artero, yo lo estoy diciendo con toda responsabilidad. Cuando ella dice que este es un proyecto, cuando oye, las visitas, esto lo discutimos en esta misma mesa.
La inversión en la región metropolitana está absolutamente desbalanceada hacia las alcaldías donde los alcaldes son de Chile Vamos. Y eso se conversó. Ella citó una reunión en la propia intendencia que salió en el Mercurio profusamente, donde el propio presidente regional de Renovación Nacional señaló que efectivamente había sido invitada a la intendencia a una reunión con todo el gabinete regional donde se definieron qué comunas se Mejore iban la a puntería, recuperar. No, es que ¿sabes lo que pasa, Hernán? Que uno puede... ¿Sabes qué? Que aquí, mira... Todo dedicado a la artillería. Pero no es estar dedicado a la artillería, porque ¿sabes qué? Con esas declaraciones lo único que se hace es desviar la atención. Yo quiero invitar a la intendenta a que conozca el proyecto de verdad, porque Eso es distinto. Es una invitación. Sí, pero hay una invitación a que conozca el proyecto de verdad, porque cuando ella señaló que esto era un proyecto que era puro humo, cuando hubo un trabajo de más de 4 años. Pero también tiene argumentos para decir, y no es popular, me imagino, ¿qué gana ella rechazando? Yo no sé lo que gana ella, Cecilia, pero yo quiero que se hagan responsables, porque ella dice, este proyecto no tiene rentabilidad social. Pero si a lo mejor, David, el problema es que no están de acuerdo con el... yo me quiero hacer cargo lo quiero asociar con una crítica que hemos recibido del presidente de Bópoli a la oposición, en el sentido que la oposición critica y no propone. Entonces, la impresión que a mí me da en esta discusión, y en particular respecto a este asunto, es que puede ser que el gobierno, y por cierto la intendencia, no esté de acuerdo, no le parezca razonable el proyecto. A lo mejor no le gusta y está en su derecho de hacerlo, está bien. ¿Dónde está el problema? Que todos convenimos que hay una dificultad en el eje Providencia-Alameda que hay que resolver. Si este proyecto no tiene la suficiencia como para resolver aquello, bueno, ¿qué nos propone el gobierno? ¿Cuál es la crítica que se le hace a la oposición, que critica y no propone? Yo la quiero ahora recordar. ¿Qué nos propone la intendencia? ¿Cuál es la solución del problema? Yo porque solo el decir punto que no. de profesor Andrade. A ver, ¿estamos de acuerdo? Hernán, ¿sí? No, creo que si vamos a debatir muy aportativo, cuál es la solución, creo que estamos en la dirección correcta. No simplemente bloqueando una propuesta u otra. Pero yo creo que la ciudadanía lo que espera de nosotros es que, a pesar de nuestras diferencias, generemos acuerdos y vayamos mejorando. El eje, este es un eje que es para las personas, es fundamental en materia de transporte, de calidad de vida. Pero te das cuenta, Hernán, que en este caso la responsabilidad está en el gobierno. A ver, lo asumo y lo comparto. Muy bien. Mira, al final somos Osvaldo. Una gran minuta la que hoy día hoy día hemos logrado. Minuteado como nunca. Todo gratis. Es OPS. Sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Pero Osvaldo Andrade habla más que el presidente del Partido Socialista. Yo creo que, Elizalde poco brilla por su ausencia y sería bueno que voceros como usted tuvieran mayor presencia. Se opaca en su ausencia. Si echan de menos a Elizalde, voy a hacerle presente que todo el mundo reclama su mayor presencia. Qué bueno. Que se escuche la voz del presidente, que tiene la bancada más grande de la oposición. Si el reclamo es, le voy a hacer presente. Con todo gusto. ¿Pero por qué está de acuerdo con que brilla? No, yo me hago cargo del requerimiento. Voy a ser simplemente un mandatario en esto. Voy a transmitir. Eso hacen los mandatarios. ¿Pero está de acuerdo o no? No, pues los mandatarios no tenemos por qué estar de acuerdo. Simplemente asumimos el mandato. No, el Partido Socialista es un partido importante. Eso es tirar la pelota al córner. El Partido Socialista está como la selección de ruedas. ¿Pero por qué me exige algo que no? El PS es muy importante. Gracias. Tiene un peso importante y clave en la oposición. Y nos gustaría ver cuál es la visión política de Elizalde, cuál debe ser el rol del PS, porque mi impresión es que ha estado muy ausente. Sí, y esa es la pregunta que yo me hago. Sí. Oigan, yo concuerdo que el PS debería tener una mayor presencia, en eso concuerdo perfectamente, y que el gran riesgo de los partidos, y ahí por cierto lo asumo desde mi condición de socialista, pero también lo extiendo a otra, es que en la condición actual de la sociedad chilena los partidos se han empezado a transformar en intrascendentes, y eso creo que es un problema de la democracia. Bueno, se termina el tiempo. Había una frase de Bolsonaro, hay una decisión que tomó que autoriza celebrar el aniversario del golpe de Estado en Brasil. ¿Usted me permite una frase? Yo habría ido al almuerzo con Bolsonaro. Habría hecho la rotería tal vez de hacer así para que me permitieran hablar. Y le habría dicho a Bolsonaro ahí, directamente, mirándolo a los ojos, que él promueve la tortura y que en Chile mucha gente no solo fue objeto y víctima de tortura, fuimos objeto de tortura, sino que además algunos de ellos en la tortura se fueron y hoy día son muertos y desaparecidos. Yo creo que habría que habérselo dicho.
como probablemente el presidente habría pensado que eso fue un exabrupto, antes habría tenido la prevención de llamar al presidente y decirle, mire presidente, yo voy a ir a su invitación y voy a hacer esto. ¿Le parece? Si el presidente me dice que no, yo habría dicho a la opinión pública que el presidente me impidió hacerlo. Eso hay que hacer en la política. Bueno, Está bien. está de acuerdo Solo Alberto decir Mayor. de que los golpes de Estado no se celebran. Punto. O sea, no Cuatro. estás de acuerdo con Bolsonaro. Estamos 4-0 hoy día. Ya. Si somos uno. Ya. Hernán Larraín-Mate, presidente de Bópoli, David Morales, secretario Es que da gusto conversar con la nueva nacional, derecha, con esta derecha no nostálgica de la democracia cristiana. A Osvaldo no lo dejan hablar mucho sí. en la casa, parece. Alberto No, pero Mayor. solo. Todo- eh, solo. Hablo conmigo mismo. por eso, ya. Estoy Alberto siempre acompañado Mayor, de mi mejor amigo y mi Muchas peor gracias. enemigo. Yo mismo. Es que como viene Ya, cada chao. 3 semanas, aprovecho a hablar No, pero por lo los que 3 pasa, programas. No, ya, lo que pasa chao, es que chao. tú vienes toda la semana. Por eso tú hablas, venís cada sí, 3 semanas, entonces tenés que hablar, proporcionalmente tú claro, Ya, por las ya, tres- ya, por los ya. tres programas. Muchas gracias, Ya. muy buena conversa. Ya, chao, que le vaya bien. Y de ahora en adelante voy a mandar minutos. El primer café en cooperativa presentaron WOM y su red 4G de Arica a Punta Arenas. Y Posgrados Universidad Alberto Hurtado, un grado más de pensamiento. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días.